Buenos días. Hoy es martes y tal como anuncié ayer, vamos a meditar hoy en el Salmo 119. Va a ser nuestro tema los días martes de esta última semana de junio y luego en julio y en agosto. El Salmo 119 es un salmo muy especial. Es el salmo más largo de todos y seguramente alguna vez nos ha resultado aburrido, incluso, por lo menos en mi adolescencia, era un salmo que me costaba mucho leer y acabar de leer. Me parecía muy repetitivo todo lo que decía. Sin embargo, descubrimos en él preguntas, ansiedades, ruegos y emociones que cada día embargan nuestras almas. Y entonces cobra un significado realmente diferente. Cobra vida, vigencia, practicidad, ya que nos ilumina el corazón y alimenta nuestro espíritu, renovando las fuerzas que muchas veces ya consideramos perdidas. El salmista, como nosotros, estaba bajo una grave opresión y nos va a ser fácil identificarnos con él. Estudiar este salmo es emprender un viaje al corazón de Dios, permitiendo que el corazón de Dios toque y transforme nuestros corazones. Es virtualmente el Salmo 119 un salmo de oración, de principio a fin, porque a lo largo de él se dirige al Señor y brota de un corazón realmente humano en toda su fragilidad y con todos sus fallos. No importa cuán grandes sean nuestras aspiraciones para obedecer, para mantener la palabra del Señor muy viva en nuestras mentes y nuestras vidas, seguimos siendo hasta el final, como lo dice el salmista, como oveja extraviada, necesitando el cuidado del pastor. Hay 22 estrofas en el Salmo 119 de 8 versículos en la que cada versículo comienza con la misma letra del alfabeto hebreo, en una forma consecutiva. Cada versículo comienza con esa misma letra y en sí mismo eso es una obra de arte, de sabiduría y de capacidad técnica verdaderamente extraordinaria. En ese sentido es un salmo magistral que pretende comunicar las excelencias de la palabra de Dios y realmente es allí en la Biblia donde vamos a encontrar todo lo que el hombre necesita saber. Aunque no conocemos con certeza absoluta quién fue el autor del Salmo 119, el carácter de Esdras o alguno de sus alumnos parece darnos una pista bastante acertada. Hay quienes lo adjudican a David, otros lo adjudican a Daniel, quienes encajarían muy bien como sus autores. Sin embargo, creo que Esdras fue un hombre que amó y enseñó la palabra de Dios con pasión y autoridad, de acuerdo a lo que dice en Esdras capítulo 7 y versículo 10. Pero si lo adjudicamos a David pensando en un hombre que Dios describe como alguien conforme al corazón de Dios, la ventaja de pensar así es que nos permite estudiar el Salmo desde la perspectiva de una persona real y no un autor anónimo. Fueron muchas las situaciones en la vida de David que encajan con las expresiones y las necesidades que vamos a encontrar en cada estrofa de este Salmo. La primera y más importante palabra que se repite una y otra vez, traducida como ley, es la palabra Torá y significa primordialmente instrucción o enseñanza, más bien que un instrumento de sistema legal como es la idea que viene a nuestra cabeza en estos días. Pero Dios, para ordenar, primero instruye. Es decir, Dios da mandamientos, pero nos da instrucciones y nos explica las razones por las cuales es importante que respondamos a estos mandamientos. El Salmo comienza obligándonos a responder a una pregunta básica que está implícita en cuanto lo estudiamos, lo leemos y lo consideramos. ¿Qué es lo que realmente deseo en la vida? Es una pregunta realmente interesante. ¿Qué es lo que realmente deseo en la vida?
La semana pasada nos hacíamos otra pregunta. Lo que te deleita, te dirige. Ahora, ¿qué es lo que realmente deseo en la vida? La verdadera felicidad se encuentra cuando el corazón está en armonía con el corazón de Dios a través de nuestro amor a la verdad, a la palabra de Dios. Por esa razón la felicidad depende de encontrar un apoyo firme en la palabra de Dios a cada paso que damos en la vida. Aquí hay una afirmación dogmática acerca de quién es dichoso y por qué. Y este salmo nos va a explicar cómo hallar el verdadero gozo al dejar que Dios nos dé un corazón sensible a su palabra, la Biblia. Así que en la primera estrofa de este salmo encontramos que la vida del creyente fiel se muestra en algunas cosas. Yo puedo poner como título a esta primera estrofa: «Oh, si yo fuera así». Y dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Estos dos primeros versículos nos hablan del altar santo, del camino de consagración. Los perfectos de camino son los íntegros, aquellos que son intachables. El domingo pasado, hablando de Judas Iscariote, dijimos que una de las cosas que encontramos que fue un fracaso en su vida fue la falta de transparencia. ¿Qué necesidad tenemos de ser transparentes? Una persona íntegra, intachable, no se está tratando de alguien que no peca nunca, sino que estamos hablando de personas consistentes, que tienen una sola meta: agradar a Dios. Y para el salmista hay una estrecha relación entre la felicidad y la obediencia. Todo lo contrario a lo que el mundo piensa, que una conducta santa es aburrida y frustrante. Dios no piensa lo mismo. El salmista sigue combinando el uso de la palabra de Dios con la experiencia espiritual. Y en la Biblia la mente no está separada de los sentimientos y la voluntad. Todo el ser busca la relación íntima con Dios. El uso de la Biblia dirige esta búsqueda y esta búsqueda resulta en más amor hacia la Biblia. Por eso la frase «con todo el corazón» es característica de este salmo. Aparece aquí 6 veces a lo largo del salmo. Aquí en el versículo 2 dice: bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo el corazón le buscan. Aparecerá luego en el versículo 10, en el versículo 34, en el versículo 58, en el versículo 69 y en el versículo 145. Y es una referencia al intelecto, a la voluntad, a la emoción, a un compromiso total. Por eso estos dos versículos nos señalan el altar santo, camino de consagración. Pero los versículos 3 al 6 nos hablan de el fruto santo, camino de manifestación. Dice: pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. El fruto santo, camino de manifestación. Los que andan en los caminos de Dios no hacen concesiones al pecado. Son diligentes en guardar con fidelidad los mandamientos, aun cuando sufren tentaciones. Recordemos, por ejemplo, a José, un hombre íntegro, un hombre que cumplía la labor de esclavo sirviendo a su amo como si sirviese directamente a Dios el Señor. Y cuando la mujer de su amo le hace propuestas indecentes, él la rechaza, aduciendo temor de Dios. ¿Cómo pecaría contra mi amo y contra Dios? Y esto es algo que se debe manifestar en la vida del que está lleno de la palabra de Dios. Estas personas que
buscan el fruto santo y que lo experimentan y se ve a diario en su vida, sabe que el fracaso en las metas santas trae vergüenza al no llegar al ideal y anhelan la victoria, sobre todo para dar gloria a Dios y alabarle de corazón. No hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, y entonces no sería yo avergonzado. Y finalmente, versículos 7 y 8, el deseo santo, camino de comunión. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. El deseo santo, camino de comunión. Una vida llena de la palabra de Dios es una vida llena de alabanza y gratitud. Te alabaré con rectitud de corazón. El salmista sabe que aún le queda mucho por aprender de la palabra y mucho por crecer en la alabanza y la adoración. Si tuviese este anhelo, conocer más de su palabra para ser mejor adorador, el creyente que ama a Dios y a su palabra sigue subiendo una espiral de más comunión, más servicio, más felicidad verdadera, más santidad y más alabanza. El no alabar a Dios revela secretos oscuros en la vida. Si el corazón está lleno de la palabra, surgirá la alabanza de forma natural. Y aquí tenemos que el salmista reconoce que tiene que mantenerse en la palabra de Dios y para ello siempre depende de Dios, para guardarle a Él. No queda lugar para el orgullo, como hablábamos ayer acerca de los pobres en espíritu. Por eso dice el salmista, no me dejes enteramente. Ahora, ¿cómo aplicamos a nosotros esto? ¿Cuántas oportunidades crees que Dios te dará? ¿Crees que a Dios no se le colma la paciencia? Considera a David y cómo el pecado en su vida interrumpió la comunión con Dios y llegó a sentirse abandonado, pero no enteramente. Piensa, por ejemplo, en Saúl. Desobedeció y tuvo oportunidades de cambiar, pero al final Dios le abandonó y le desechó. ¿Cuál fue la diferencia entre ellos? Pues su actitud hacia la palabra de Dios. Cada estrofa de este salmo tiene 8 versículos. El 8 en la Biblia es el número de los nuevos comienzos. Noé era la octava persona en el arca y por medio de él Dios marcó un nuevo comienzo para la raza humana. Los niños hebreos eran circuncidados al octavo día de su nueva vida y fue al octavo día que el Señor resucitó, el primer día de la semana. Así este salmo está diseñado para ser el salmo de los nuevos comienzos. Pero esto es algo que cada uno de nosotros debe reconocer. La conformidad con el estado actual es el enemigo mortal del cristiano. Y en esta mañana el Señor nos desafía a volvernos a Él, a presentarnos delante de Él. Y así como este salmo expresa este deseo y esta oración, nosotros también en esta mañana decimos, ojalá fuera así. Oh, si yo fuera así, perfecto de camino, aquellos que andan en la ley de Jehová. Amado Señor, en esta mañana, permítenos ser de aquellos que aman tu palabra, que se aferran a ella, que la buscan y que así transforman sus vidas y llevan su corazón a la alabanza, a la adoración, a la comunión íntima contigo. Gracias por el Salmo 119. Háblanos a través de él a nuestro corazón. En tu nombre, amén. Que el Señor os bendiga, que tengáis un muy buen día.